Noticias entre políticos. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Noticias entre Políticos. Les saluda Catherine Hernández. Es un gusto estar con ustedes, como siempre, en este espacio, compartiendo con representantes de distintas organizaciones políticas. También está con nosotros Guadalupe Valdés, quien ahora mismo no está en partido, pero como saben, ella hace política, está en el programa hace mucho tiempo. Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida. Te presento primero por dama. Muchísimas gracias, Catherine, por presentarme. Y sí, yo creo que la política, como lo decía Duarte, es un arte y es una ciencia. Y todos hacemos política. Algunos la hacen desde partidos políticos, otros desde otros espacios en la sociedad. Pero todo ser humano tiene una acción política en su vida. Un día yo voy a... a mí como que se me ocurren las ideas cuando estamos aquí en el programa. A veces después me quedo en blanco. O sea, Ramón, vamos a anotar. Ustedes saben que la política es el deporte nacional por excelencia. O sea, es la pelota y la política. Ustedes se imaginan que tengamos a alguien como en un colmado, como haciéndonos preguntas así directamente. Estaría muy chulo, porque la gente se reúne en colmados. Hay peñas también políticas que son muy interesantes. Sería muy interesante. Sería muy chévere ampliar el programa hacia esos lugares. Yo creo que José Ramón nos complace cuando arranque el 2018. ¿Verdad, José Ramón? Los colmadones son un espacio sociológico. Sí, los colmadones son un espacio sociológico, ahí se debate mucha política, ¿verdad, Jorge? Sí, yo creo que sería bueno hacerlo después de febrero, que el Escogido se corone campeón. Después de que el Escogido se corone campeón, claro. ¿Por qué? Claro, porque estamos en pelota. Ahorita estamos en pelota, ok. No se escucha. Es buen plan. Mira, Bertico Santana, ¿cómo estás? Pero yo creo como que hay algo que no encaja eso. Ninguno de ustedes es de las estrellas, ¿verdad? Escogido campeón, ¿qué es? Ninguno. ¿Ninguno de ustedes de las estrellas? Yo soy liceísta. ¿Usted es liceísta? Yo también. Bueno. Pues aquí somos dos escogidistas. Bien. Lamentablemente nada. Buenas noches para el panel todos está parejo. ¿Cómo le va? De verdad, mira, la pelota está muy buena. El día de hoy ya el Licey está disponiendo de los azucareros del este hasta el momento que... Ay, sí, los tienen en una situación bien complicada. Está 10 carreras por 2. Ay, Dios las mío. estrellas no sé cómo estarán. Ahora lo cierto es que los Tigres del Licey van a entrar a round robin, van a ir a defender lo que poseen, la corona del béisbol de la República Dominicana. No lo y no azares, nos cabe Bertico. a nosotros la más mínima duda de que volveremos a ser campeones de la República Dominicana en el béisbol. ¿Ya? Ya. ¿Lo azaró? Pero eso me queda camisa azul. Yo Bertico relajándose. Sí, no, yo sé, pero dime, si hay algo que yo tengo, y es que, ¿sabes? Nosotros tenemos varios diferentes grupos. Sí. Y a mí me mandan memes por diferentes vías en esos grupos. Había un meme cuando el Licey estaba en el sótano, casi en el sótano no, sino casi en el sótano. Casi. Decían, voceando, Licey, voceando. Yo le decía a los que me mofiaban, estamos aquí abajo, pero nos encontramos en el camino cuando vayamos subiendo. Es decir, mira. el Licey ha ido de menos a más, ha ido mejorando su esquema de juego, es decir, para la satisfacción de los fanáticos en la República Dominicana. El torneo ha sido muy reñido, el torneo ha sido muy vistoso, es decir, hay un equilibrio bastante fuerte. Date cuenta que del primero al cuarto lugar en el día de hoy no quedará más que de una diferencia de 3 partidos. Sí, está apretadito, está Está muy apretado, es decir, lo único fue el tema de las estrellas que estuvieron navegando en el primer lugar en el torneo. Un camino inversamente proporcional al Licey. Pero totalmente. Perdieron en el mes de diciembre, de 16 juegos, creo que perdieron 13. Sí, así no pueden ganar. Ustedes vieron, seguimos acá, esto es CDN, no CDN Sport Max. El análisis deportivo y político también es parte del programa. Miren, vamos a arrancar con el tema de la noche. Tenemos 2 temas por tratar. El primero, el ministro administrativo de la presidencia considera que aún la deuda es manejable. Hay algunos legisladores que le respondieron al expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien considera que la situación de la deuda es verdaderamente escandalosa y que podría hacer grave daño a la República. Vean a continuación un reporte de nuestra compañera Yariris Calcaño. Pese a que las escuelas de economía de 2 prestigiosas universidades del país son las que han advertido el peligro que representa el nivel de endeudamiento, el gobierno rechaza estas afirmaciones. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dejó claro que la deuda aún es manejable y que el gobierno se desenvuelve con total cuidado con las finanzas. Tenemos los ingresos suficientes
nos sobra, este año va a ser un 0.6 el superávit primario, un 0.6, es decir, que estamos pagando con eso que nos sobra parte de la deuda y de los intereses. Y otro aspecto importante es las cuentas corrientes de la balanza de pago. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el déficit de las cuentas corrientes de la balanza de pago eran 4.500 millones de dólares. Recientemente también el expresidente de la República, Hipólito Mejía, dejó en evidencia su preocupación por el nivel de la deuda. Sin embargo, legisladores oficialistas calificaron sus declaraciones como tremendistas. Hablar de manera tremendista, como lo ha hecho el expresidente, no se corresponde a la verdad y a la realidad. Lo que pasa es que aquí mucha gente está apostando permanentemente al caos, a sembrar la incertidumbre, a apostar a la descalificación para poder tener provecho político electoral. Es lo mismo decían cuando él era presidente. Cuando él era presidente, los economistas y la oposición decían que el gobierno está endeudando al país hasta los tataranietos, no hasta los bisnietos, ¿no? Hasta los tataranietos. Así que esa es una percepción que se mantiene en la historia. Lo que yo puedo asegurarle es que la deuda externa de la República Dominicana, la deuda pública en sentido general, se ha estado manejando con mucha prudencia. Según los datos de la Escuela de Economía de la UAS, para el 2018 la economía continuará cayendo. En cifras concretas se establece que el crecimiento económico de 2004 a 2017 fue de un 6.14%, pero que la deuda pública aumentó en 11.93%, casi 2 veces más que la economía y equivalente al 53.8% del Producto Interno Bruto. Yarilis Calcaño, CDN. El análisis arranca con Guadalupe Valdés. Adelante, Guadalupe. No analizar ni reconocer los datos que están dando las principales universidades de nuestro país que enseñan economía, que forman a nuestros economistas, pero también cifras que han sido dadas en su momento por organismos de la banca multilateral, también por el propio Fondo Monetario Internacional, en el sentido de la gravedad de la deuda externa en nuestro país. Una deuda externa que la República Dominicana está tomando préstamos para pagar las deudas. Esto significa que los préstamos que hacemos a altas tasas, inclusive en el banco a nivel internacional, no son utilizadas para mejorar la vida de la gente, sino para amortizar la deuda. Y eso es lo más grave, además de que ya ronda más del casi el 50% del presupuesto del Estado se utiliza para pagar la deuda. El Centro Regional de Estudios Económicos, que lo preside Ernesto Selman, indica que República Dominicana es el segundo país de América Latina y el Caribe que dedica más intereses para pagar la deuda de sus ingresos tributarios. Y esa es la gravedad de lo que hoy se está debatiendo. Pero además, el año próximo, prácticamente la República Dominicana va a dedicar el mismo presupuesto que dedica a educación, lo dedica ya a pagar la deuda en nuestro país. Buenas noches. Miren, me parece a mí que el presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Senado de la República yerra mucho cuando hace ese pronunciamiento con relación al tema de que se quiere crear un escándalo y se está diciendo cosas que no son correctas. La preocupación externada por esas universidades y por esos grupos de profesionales y técnicos es una preocupación que nosotros desde el Congreso hemos venido externando desde siempre. Y digo desde siempre porque a mi llegada al Congreso Nacional participé en la Comisión Permanente de Administración de Deuda Pública, fui miembro de la Comisión de Hacienda y hoy soy el presidente de la Comisión de Administración de Deuda Pública de la Cámara de Diputados.
puedo decir con toda autoridad que la República Dominicana debe de buscar un mecanismo institucional que refleje un stop de inmediato al sistema de endeudamiento en la República Dominicana. Porque el nivel de la deuda contabilizada que tenemos al día de hoy es muy preocupante, pero muy preocupante, al extremo de que nosotros podríamos decir que se puede tornar inmanejable si tomamos en consideración que hay muchas deudas que no están siendo transparentadas por el gobierno central. Pero además de esto, pudiéramos decir que el Banco Central está teniendo un problema grave, y digo que grave porque la ley de capitalización del Banco Central debió de haberse cumplido, debió de haberse ejecutado ya su final, es decir, el Banco Central debió estar ya capitalizado, y hoy en día el Banco Central tuvieron que modificar la ley de recapitalización para no darle ni un centavo, lo cual refleja claramente que es mentira lo que plantean cuando dicen que hay un déficit, que con ese déficit se está cubriendo parte de la deuda que tiene la República Dominicana. Bueno, buenas noches, pueblo dominicano y estimados amigos del panel. Enhorabuena que se esté tocando este tema sobre la economía nacional, de cómo marcha la economía de la República Dominicana. Ya es hora de que los actores políticos se pongan de acuerdo para hacer el tan añorado pacto fiscal, porque es necesario ya regular la economía de la República Dominicana, es necesario ya eficientizar aún más el gasto público, eficientizar aún más el Estado dominicano, crear un clima favorable aún más de inversión. Ahora, sobre las declaraciones del presidente Hipólito Mejía, creo que en materia de economía está totalmente descalificado para hablar. Creo que es hora de que todas las fuerzas políticas se junten para ponerse de acuerdo hacia dónde va a ir la economía de nuestro país. Si vemos la presión tributaria de nuestro país es de apenas de un 14%, una de las más bajas de la región. Entonces, con el pacto fiscal, primero el pacto eléctrico, yo creo que hay que comenzar a fiscalizar y ver bien hacia dónde va cada peso del Estado dominicano, hacia dónde va cada peso que tú como contribuyente le pones a nuestro país a través de tus impuestos. Eso es lo que nosotros pensamos, y qué bueno que se trate este tema, y todas las fuerzas políticas tienen que juntarse para ver hacia dónde se va a encaminar la República Dominicana en los próximos años, un pacto fiscal que determine la economía de la República Dominicana hacia el futuro y que no tengamos ningún tipo de susto ni de esos jalones económicos que muchas veces le suceden a los países. Ahí están todos los análisis. Vamos a comerciales. Cuando regresemos debatimos sobre este tema. Quédense aquí.